¿Sabías que el ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que realmente sucede? En el 12º día del programa 50 días con Dios, te agradecemos por ser parte de este desafío que es toda una experiencia de bendición y te damos la bienvenida a un programa más. Como dijo Jesús, por mucho que se preocupe uno, no puede añadir un minuto más a su existencia. Las preocupaciones generan problemas, mas no las solucionan. Entonces, ¿qué podemos hacer? En la siguiente presentación conocerás el secreto para dejar de preocuparte de todo. Y no olvides reaccionar, comentar y compartir este programa. Muy bien, es para mí motivo de alegría poder nuevamente llegar a ustedes, ya sea que vaya viajando, esté en su casa o en su trabajo, donde se encuentre en este momento. Quiero saludarle y darle la bienvenida a una charla más de la serie 50 días con Dios. Vivimos en un mundo lleno de dificultades, de preocupaciones. Y quizás la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo dejar de preocuparnos por todo? Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. ¿Cómo dejar de preocuparnos por todo? Quizás podemos preguntarnos, pero ¿cómo es posible si el mundo que vivimos es un mundo lleno de tristeza, de dolor, de dificultades y nos trae preocupaciones todos los días? Es cierto, pero hay algo que quiero mostrarles en esta ocasión, que tiene poder para dejar de preocuparnos tanto por todo. Y este es el poder de la oración. En este mundo en el cual vivimos, el ser humano anda lleno de angustias, dificultades, preocupaciones. Por ejemplo, en medio de la pandemia estamos preocupados para no ser contagiados y por eso usamos máscaras y tratamos de cuidar a nuestras familias, a nuestras personas mayores seguramente, o a aquellas personas que tienen otra enfermedad para que no vaya a ser infectada porque está peligrando su vida. Pero todo eso nos preocupa, nos trae angustias. Si tenemos un trabajo, nos preocupa quizás perderlo, porque ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sostener a nuestra familia, las personas que dependen de nosotros? Pero hay miles de personas, especialmente aquí en Estados Unidos y en todos los países, pero aquí en Estados Unidos hay millones de personas que durante esta pandemia han perdido su empleo. Están dependiendo solamente de un bono, de un dinero que le dan semanalmente o mensualmente, pero no les va a alcanzar para todo, para pagar su renta, para su comida, para los demás asuntos necesarios en el hogar. Y las personas están en una angustia, en una preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacer cuando hay tantos problemas? Ya sea espirituales, ya sea de salud, familiares o de trabajo. Quizás siente remordimiento por tus fracasos, quizás te siente incomprendido, solo o desanimado. ¿A quién recurrir? Todo ser humano enfrenta preocupaciones y problemas. Estos están relacionados con la familia, con el trabajo, como les decía antes, con nuestra relación social, con nuestra vida personal o espiritual. Por ejemplo, un niño está enfermo al borde de la muerte, una madre está desesperada, su esposo es alcohólico mientras que los hijos se encuentran con hambre, quizás desnudos, con un techo precario. Anhela esa madre un cambio en su hogar, un cambio en su esposo, y sufre. Querido amigo, hoy quiero darle el remedio
para todo esto que vivimos hoy, especialmente en medio de esta pandemia. Y el remedio se llama, como ya les dije, la oración. La oración puede compararse también como un teléfono de llamada directa con Dios. Quizás nosotros usamos nuestro teléfono, es nuestra línea telefónica para comunicarnos cuando hay algún problema, alguna dificultad. Llamamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, llamamos a nuestro hijo, a nuestros padres, para contarle el problema que estamos sufriendo. Pero quiero decirle que tenemos una línea directa para poder hablar también con Dios. Y ese teléfono podemos usarlo en cualquier momento. A veces cuando usamos el teléfono y queremos llamar a alguien, esa línea está ocupada. Esa persona está hablando con alguien y no puede atendernos. Pero qué interesante, querido amigo y querida amiga, que me está escuchando en este momento. El teléfono que tenemos para comunicarnos con Dios, directo con Dios. No hay interferencia. Tiene comunicación o tiene en cualquier área donde nos encontremos, en cualquier país donde vayamos, hay comunicación. No hay restricciones. Hay señal en cualquier lugar que nos encontremos de este mundo. Diferentes quizás a las compañías telefónicas, que hay lugares donde no tenemos señal y tratamos de comunicarnos y decimos no hay señal. Y qué interesante con la oración, que es comparada como ese teléfono. Y veamos qué dice el salmista David. Es hermoso este salmo. El salmista David escribe este salmo 34. Y veamos el versículo, es el versículo 6, 34 y el versículo 6, cuando dice así: este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. David era un hombre que estaba también como nosotros, preocupados, angustiado. Era el rey. Había sido ungido cuando era un jovencito. Pero pasaban años y todavía no tomaba el trono, y en cambio Saúl, que estaba en el trono, lo perseguía por todos lados. Lo buscaba para matarle. Estaba angustiado y tuvo que esconderse allá en las montañas, en las cuevas, huyendo de su enemigo. Y en esa angustia y en esas preocupaciones, tuvo que también pasar por la ciudad de sus enemigos, de los filisteos, y encontrarse en medio del peligro de muerte. Y ahí es cuando escribe el Salmo, cuando dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Todas las angustias tienen solución. Por eso estamos hablando de esta ocasión, cómo dejar de preocuparnos por todo. Es verdad, vivimos en un mundo de preocupación y de angustia, pero ¿cómo dejar de preocuparnos? Necesitamos hacer como David. Este pobre clamó. Y la oración es el teléfono, como decíamos ahora, para comunicarnos con Dios, para hablar con Dios, para clamar a Dios. ¿Cómo podemos definir la oración? La oración es una necesidad porque es la vida del alma. Alguien dijo también que es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Es la llave para abrir también los almacenes del cielo donde están todas las riquezas de Dios. El libro de Daniel, el capítulo 9 y el versículo 20 al 23, Daniel capítulo 9, 20 al 23, veamos qué dice estos textos bíblicos. Dice así la palabra de Dios: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarle, porque tú eres muy amado, tú eres muy querido. Oh, Dios te quiere mucho. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es interesante en estos textos bíblicos de la palabra de Dios como Daniel, el profeta Daniel, usaba la oración para comunicarse con Dios. Y él dice allí que estaba hablando. Así que la oración es una forma de hablar con Dios, así como hoy estoy hablando con ustedes. Hablar con Dios es expresar lo que hay en nuestro corazón, es decirle también lo que hay dentro de nuestra vida. Y él dice, hablaba con Dios en oración y confesaba mi pecado. La oración es la forma también de poder confesar nuestros pecados. Y luego dice, derramaba mi alma, derramaba mi ruego a Dios. La oración es una forma de derramar mi ruego, tu angustia, tus preocupaciones. Derramarla quiere decir expresar, como cuando hablamos con un amigo y le contamos todo lo que nos ha pasado y le decimos con detalles todas las cosas que nos están sucediendo. Y allí encontramos cuando dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Cuando Daniel comenzó a orar, se le dio una orden para que el ángel viniera inmediatamente, y antes de terminar la oración ya estaba allí hablando el ángel con Dios. Qué hermoso es la oración, qué hermoso es el teléfono de la oración para comunicarnos con Dios. Inmediatamente podemos recibir una respuesta de Dios. Pero tengo una pregunta para ustedes: ¿cuándo, dónde y cómo debemos orar? Un día los discípulos estaban muy interesados en aprender a orar. Seguramente usted, querido amigo, quiere también saber cómo orar. Yo quiero decirles cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Y el texto bíblico está en el libro de Lucas, capítulo 11. Y el versículo es el 1. Capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos vieron que Jesús oraba, hablaba con el Padre, y ellos quedaron tan interesados, tan emocionados, que le dijeron: Señor, enséñanos a orar, queremos aprender a orar. Hay muchas formas de orar. Hay una oración que puede ser allí en la intimidad, en el lugar secreto, que podemos hablar con Dios. Aún no necesitamos pronunciar fuertemente como lo hacemos quizás en una oración pública. No, es hablar con Dios allí secretamente. Y allí dice en el libro de Mateo, capítulo 6, y el versículo es el 6, dice la palabra de Dios así, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay una oración en secreto que podemos hablar con Dios allí cuando estás a solas en tu habitación. Puedes hablar con Dios. Puedes usar el teléfono y comunicarse con Dios. Y puedes saber que Él te está escuchando. ¿En qué momento podemos orar? Podemos hacerlo en el camino, mientras viajamos. Mentalmente puedo yo estar orando.
Eso dice 1 Corintios 14:15. Pero también podemos orar en el momento de peligros. Cuando de pronto un accidente, cuando de pronto algo terrible nos está pasando, allí podemos inmediatamente orar. No sé si ustedes se acuerdan de una historia que está en la Biblia, que le pasó a alguien cuando fue invitado para hacer un trabajo y se fue por otro camino, en un camino opuesto totalmente. Y Dios tuvo que llamarle y decirle, no, ese no es el camino. ¿Saben de quién estoy hablando? De Jonás, el profeta Jonás. Y se fue a Nínive. Tenía que ir a Nínive y se fue a otra ciudad diferente a Tarso. Y allí en ese lugar, Dios, cuando iba en el camino, Dios tuvo que llamarle y decirle que no era el lugar donde Dios lo había mandado. Pero lo encontramos después, que fue echado al mar y hubo un pez grande que se lo comió. Y ahora dentro del pez, seguramente es el único que ha hecho esto, de orar dentro de la barriga de un pez, dentro del vientre del pez. Y eso lo dice el libro de Jonás. Yo le invito para que no sean mis palabras, sino directamente la palabra del Señor que nos dice, y ustedes lo pueden confirmar allí en su Biblia, en el libro de Jonás, es el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Qué interesante, una oración desde el vientre de un pez. Pero desde allá fue escuchada la oración. No importa dónde estemos, no importa dónde tengamos que orar, en una angustia, en una preocupación como la de Jonás, que se encontraba allí, seguramente en un lugar oscuro, dentro de la barriga del pez, estaba allí orando, arrepentido de lo que había hecho. Pero allí pudo orar al Señor y Él lo escuchó. Si bien podemos orar como Daniel, que oró 3 veces al día, debemos tener una oración constante, diariamente, en todo momento. Por eso el libro de 1 Tesalonicenses, el apóstol, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 17 nos dice así: orad sin cesar. Es uno de los versículos más cortos y yo le invito para que lo aprenda de memoria. Si es que todavía no lo has aprendido, puedes aprenderlo, es muy sencillo. Dice: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Orar sin cesar, o sea, constantemente. Así como la respiración es constante, sin cesar debemos estar orando. Quiere decir que la oración es un asunto constante de poder hablar con Dios todos los días, a todo momento, constantemente en pensamiento, mientras trabajamos, mientras vamos de viaje. Capítulo de Mateo, capítulo 6, nos dice, después de que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, en el capítulo 6 de Mateo, versículos 7 y 8, nos dice así, algo más que debemos tener en cuenta. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Es interesante, y para esto el Señor nos dejó un ejemplo, y es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que está en el libro de Mateo capítulo 6, y lo dejo para tarea de ustedes, que lo busquen, y allí pueden encontrar una oración modelo, una oración en la cual podemos nosotros hacer en cualquier momento. Es el Padre Nuestro. Y esa oración tiene algunas cosas interesantes. Una de ellas es que debemos dirigirnos al Padre en nuestra oración. Número 2, debe ser una oración en la cual también debe manifestar
agradecimiento, porque a nosotros nos gusta pedir, pero también debemos agradecerle, y el Padre Nuestro también nos muestra esto. También necesitamos seguramente pedir nuestras necesidades, pedir por otros, pedir perdón por nuestros pecados, y por último necesitamos todo esto hacerlo o pedirlo en el nombre del Señor Jesús. Esa es la oración modelo que encontramos en el Padre Nuestro. Es maravilloso esa oración. Y allí encontramos que es una conversación directa con Dios, porque eso es la oración. La oración debe tener un ingrediente muy especial también. ¿Sabe cuál es? Está en el libro de Santiago. En el libro de Santiago 1 y versículos 6 y 7 nos muestra el ingrediente que también debe tener la oración. Dice así el versículo 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué debemos tener? Aquí nos habla de que debemos tener fe. Es necesario la fe, porque si no hay fe, no va el Señor a escuchar nuestra oración. Debe orar también con humildad. Y aquí encontramos en el libro de relato de Lucas capítulo 18, versículo es el 9 al 14, dice así: unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, dijo el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que tenemos un ingrediente más para nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Debemos hacerlo con un espíritu de humildad. No de orgullo, no de arrogancia, sino de humildad. Pero tiene un ingrediente más, y es el que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 15. Y dice así: Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro amigo, a nuestros parientes. Y lo ilustra una parábola, y es la parábola de 2 deudores, cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzó a hacer cuentas, y fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, dice allí el Evangelio. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer también venderle, a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. El señor de aquel siervo fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Pero la parábola dice lo siguiente: pero él saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo a él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba también diciendo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y se fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase todo. Así fue. La escritura dice que viendo sus consiervos lo que pasaba, y muy triste, dice, fueron y refirieron esto a su señor. Entonces, llamando al siervo, le dijo: siervo malo y malvado, la deuda que le perdoné
porque me rogaste, ¿no debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Aquí dice la escritura, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón unos a otros sus ofensas. ¿Quieren que sus oraciones sean escuchadas? Necesitamos pedir perdón a nuestros semejantes también. Y a veces el Señor no contesta inmediatamente. Hay 3 formas de contestar el Señor. A veces nos dice no, a veces nos dice también espera, o nos puede decir sí y inmediatamente recibir la respuesta. Hay una parábola que quiero solamente mencionar y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y era aquel relato en el cual esa viuda que suplicaba misericordia porque le iban a vender a ella y a sus hijos para pagar la deuda que había dejado su esposo. Y rogaba al juez hasta que el juez tuvo misericordia de ella. Así de que esto muestra también de que la oración debe ser constante. No podemos orar y ya una sola vez. Si el Señor no contesta, de pronto nos dice espera un poquito, debemos seguir orando. Y necesitamos pedir en el nombre de Jesús. También como lo vimos al comienzo, utilicemos el teléfono cuando nos sentimos cargados de problemas. Podemos telefonear directamente a Dios. Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Cada ser humano lleva una carga de preocupaciones y problemas, miedos, dudas, desengaños, frustraciones, amarguras, fracasos, nuestras propias culpas, nuestros pecados. Esas pesadas cargas emocionales de conciencia amenazan a menudo con aplastarnos, aniquilarnos, destruirnos en este mundo. Entonces tomemos el teléfono y llamemos a Dios. Él está allí dispuesto para escuchar nuestra oración. En medio de esa angustia, nuestras preocupaciones tienen soluciones cuando nosotros venimos al Señor. Mateo capítulo 11, versículo 28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y quiero finalizar contando aquella sueño que se llama Huellas. Y es una forma de mostrar cómo el Señor cuida de nosotros. Dice así, soñé que caminaba a las orillas del mar junto con mi Señor. Aparecieron ante mí todas las escenas de mi vida. En cada cuadro me pareció ver 2 pares de huellas en la arena. Una eran más que otra, pronunciada. Y al ver esto, en la última escena miré atrás y probé que en muchas ocasiones solamente veía solo un par de pisadas en la arena. Noté también que sucedía en los momentos más difíciles y más angustiosos de mi existencia. Esto realmente me perturbó y me dirigí al Señor y le dije, Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que estarías siempre conmigo en todo momento del camino. Sin embargo, he visto que en los momentos más difíciles de mi vida solo encuentro un solo par de pisadas en la arena. No comprendo cómo me abandonaste cuando más te necesitaba. El Señor tomó su mano y le dijo, mi querido hijo, yo te amo y jamás te dejaría. Durante tus momentos de sufrimiento, de prueba, de dolor, cuando viste solamente un solo par de pisadas en la arena, fue justamente allí cuando te llevé en mis brazos. Es interesante. Y por eso el salmista dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y hay una promesa del Señor que quiero leerla, que está en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres utilizar la oración? ¿Quieres saber que si oras, puedes tener la seguridad de que Él escucha nuestras oraciones? Dice ahí, clama a mí
¿Quieres hacerlo? Si quieres hacerlo, yo quiero orar también con usted. Y quiero que oremos juntos para que de aquí en adelante podamos usar el teléfono del Señor, la oración. Y en medio de nuestras angustias, nuestras preocupaciones o en medio de nuestras alegrías podamos hablar con Dios. Yo quiero orar con usted. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos ha dejado la oración como un medio de poder hablar contigo y poder contarle nuestras angustias, nuestras preocupaciones y saber que tú escuchas nuestras plegarias, nuestras necesidades. Por eso rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados. Y aquellas personas que están escuchando este mensaje, que tú puedas tocar sus corazones y ellos puedan usar también la oración para venir a tus pies. Gracias por ello. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muchas gracias porque ha sacado este momento para escuchar este mensaje. El Señor le bendiga y hasta una próxima oportunidad. Definitivamente, como lo dijo Erma Bombeck, una escritora estadounidense, la preocupación es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte. Sin embargo, hay gran poder para salir de ella a través de la oración. Pues Pedro el apóstol dijo: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Muy importante el tema de hoy. Tiene que haber caído como agua fría al alma sedienta. Ese es nuestro anhelo y oración. En el próximo programa conocerás ¿cómo será el mundo después de la pandemia? No te lo puedes perder.